Ixtorix, suscríbete. Hallazgos arqueológicos, podemos situar los principios de la civilización china, desde comienzos del Paleolítico hasta los tiempos de la dinastía Shang, entre el 1600 y 1027 a.C. Estas gentes eran los sucesores de los pobladores de la China de la Edad de Bronce, siendo la dinastía Shang la primera de todas en la historia de China. Sus 28 reyes fueron jefes políticos y religiosos. A este periodo pertenecen las lecturas de los oráculos y la aparición de la primera escritura china. Se trataba de un sistema feudal donde aquellos que formaban parte del círculo del Estado pertenecían a la Casa Real. La dinastía Zhou discurre desde el año 1027 hasta el 771 a.C. Los Zhou eran un clan seminómada del noroeste de China y conforme se fueron desplazando hacia el sur, tomaron contacto con lo que entonces era China y los reyes Shang. Al cabo de 2 generaciones, los Shang fueron reemplazados. Alrededor del año 1000 a.C., China, lo que entonces era realmente China, que comprendía un área relativamente pequeña al norte, fue conquistada por los que llegaron a ser los Zhou, la dinastía Zhou, sus reyes, y así se asentaron continuando con un sistema de gobierno feudal que no tardó en desmoronarse, hasta que los señores feudales tomaron el control total y establecieron más o menos un principado de estados separados. Todavía mostraban supuesta lealtad a su rey Zhou, pero de hecho ya eran prácticamente independientes. Confucio fue un astuto defensor del feudalismo y, desde luego, provenía de la clase gobernante. Naturalmente, quiso que perdurara junto a sus enseñanzas. Las doctrinas de Confucio no eran las únicas. Existían otras escuelas de filosofía que abogaban por otras formas de gobierno para China, algunas de las cuales no eran feudales. Alrededor del año 256 a.C., surgió un hombre del cual sabemos que fue el primer emperador de China. Era el gobernante de un estado pequeño, el estado de Qin, y estaba inmensamente influenciado por un tipo de filosofía diferente, la filosofía legalista, que proclama que el Estado debe serlo por mérito propio, ya que el pueblo está podrido y por lo tanto es necesario gobernarlo con una serie de medidas duras. Él las llamaba recompensas y castigos, aunque las primeras brillaban por su ausencia y las segundas eran bastante estrictas. Aún así, obtuvo grandes éxitos en la organización de la sociedad, una sociedad aterrorizada pero que funcionaba, de tal forma que un día decidió organizar sus ejércitos de la misma manera. Su ejército llegó a ser el más eficiente. Hasta que en el año 221 a.C. decidió conquistar el resto de los estados de China y se proclamó hombre grande, haciéndose llamar el primer emperador de China. Cada uno de estos estados había ya comenzado a desarrollar su propia escritura china. Él no deseaba esto, ya que las diferentes escrituras no facilitaban la comunicación, así que ordenó crear una escritura estandarizada para todo el imperio. Esa escritura es la que hoy todavía sigue vigente. El primer emperador de China codificó el idioma y prohibió el uso de cualquier otra escritura. Hoy en día, a través de la arqueología, hemos descubierto todas las claves que nos muestra aquella escritura, o escrituras, ya que antes de la estandarización del primer emperador de China, eran de una gran diversidad. Y podemos observar todo tipo de escritura de aves, una escritura realizada con dibujos de pájaros o pequeñas serpientes, y la evolución de algunos caracteres añadidos a la escritura que probablemente sean distintos dialectos. Pues bien, todas estas cosas desaparecen tras la codificación, y es cuando se comienza a ver la escritura china encauzada hacia una línea central. A partir de entonces es tratada como una lengua oficial,
algo sagrado y que nadie puede cambiar. Es algo difícil de imaginar para la gente acostumbrada al inglés u otra lengua europea. Pero la escritura china no depende de los sonidos de las palabras. Es bastante similar a nuestro sistema numérico. El número 8 puede ser pronunciado 8 si hablas inglés, 8 si eres hispano, 8 si eres alemán. Pero el símbolo es el mismo para todos ellos. Y eso mismo le ocurre a los caracteres chinos. Todos esos caracteres son como números. Son símbolos creados como ideas. No están conectados a la forma de pronunciación. Así que, aunque en todo el imperio la gente hablaba lenguas distintas, escribían todos lo mismo, creando una unidad. Tenían un significado pleno a lo largo y ancho de todo el imperio. El primer emperador, cuyo título completo era Qin Shi Huangdi, se autoproclamó emperador en el año 221 a.C. Antes de ocupar los otros estados de China, era el rey Cheng de Qin, en la parte noroeste de China. Subió al trono en el año 246 a.C. a la temprana edad de 13 años, pero las cosas iban cada vez peor. El hombre que se hizo cargo entonces de Qin fue el tutor de Cheng, un ministro llamado Lu Pu-wei. En el año 238 a.C., la propia madre de Cheng era sospechosa de estar envuelta en una trama en contra del joven rey. Cheng se enfrentó a los rebeldes, destituyó a Lu Pu-wei y se vio obligado a arrestar a su propia madre. Incapaz de confiar en ella, el rey Cheng se convirtió en un desconfiado y quizá por eso llegara a establecer unas reglas tan duras. Cheng es descrito por uno de sus oficiales como un hombre de nariz grande, ojos rasgados, con el pecho de un ave de rapiña y la voz de una hiena, muy poco agradecido y con la mente de un tigre o un lobo. Normalmente se comportaba bien con sus hombres, pero al intoxicarse con el éxito, les convirtió en sus víctimas. Esta pintura es un dibujo despiadado de quien fue el primer emperador. Preparó al estado de Qin para reunificar todas las tierras de China bajo un solo emperador, él mismo. Todos los hombres de Qin debían dedicar sus vidas al servicio militar, y los diferentes rangos entre la nobleza fueron erradicados. El poder provenía de una única fuente. Abolió el sistema feudal por completo, es decir, abolió la clase hereditaria. Y China se convirtió en una sociedad donde se ascendía de acuerdo a los méritos y a la habilidad. Con el fin de gobernar el Estado de forma eficiente, estableció fuertes medidas de centralización, creando desde el principio una buena red de comunicaciones y desarrollando un buen sistema viario. Los caminos partían desde la capital en Xianyang y discurrían rectos hacia afuera, creando una estrella hasta los rincones más lejanos del imperio. Estableció una defensa para el nuevo Estado que había creado. Y la forma más eficiente de defenderlo de ataques extranjeros era impidiendo el acceso desde fuera. Todos los enemigos de China, una vez que podamos imaginarnos un concepto de lo que era China, todos los enemigos provenían del norte y mandó construir la Gran Muralla China. La Gran Muralla es hoy una de las 7 maravillas del mundo. Una construcción asombrosa a lo largo de más de 5.000 kilómetros, desde el este de China hasta el desierto del Gobi, con alturas superiores a los 7 metros. Se construyeron torres de vigilancia en las rocas altas y montaban guarniciones en los márgenes de los bancales de los ríos para acomodar a los constructores de la muralla. Algunos tramos de la muralla ya existían antes. Los habían construido distintos estados que lucharon entre sí. Y de esa forma se defendieron, para más tarde unirse creando esta gran muralla que va desde el mar en el este hasta el desierto en el oeste. Eso ayudó a salvaguardar a China de los ataques del norte, y quizá pensaron que así lograrían la paz en el interior. Una antigua leyenda china cuenta que la señora Meng Qiang, habiendo escuchado que su marido había muerto trabajando en la muralla, viajó 17.000 kilómetros para encontrar sus restos y darle un entierro digno. Cuando llegó a la muralla, pasó varios días en busca del cuerpo, pero sin resultado alguno. Así que se tumbó allí mismo y comenzó a llorar. Los muros se conmovieron tanto que una parte se abrió, dejando al descubierto los restos del esposo. Tendemos a imaginarnos al emperador. Aquí en Occidente, viéndolo desde fuera, tendemos a verlo como alguien importante, inmensamente inteligente y con normas claras.
La edificación de aquella gran muralla, al menos en cuanto a los chinos les concierne, incluso hoy en el siglo XX, fue un suceso terrible. Nosotros lo admiramos como un triunfo de la mano del hombre. Es la única edificación realizada por las manos del hombre que se puede observar desde la Luna. Pero está construida a través de terrenos inhóspitos. El coste de la construcción fue enorme, pero el de vidas humanas fue horrible. Muchos hombres murieron, y los chinos han heredado de aquellos la creencia de que el enterramiento de gente bajo los muros convierte a estos en algo más duradero y fuerte. Que esa creencia existiera antes del primer emperador no se sabe, pero sí es cierto que existe ahora. Incluso en el siglo XX todavía surgen rumores de que se entierra a gente clandestinamente bajo las construcciones con el fin de fortalecerlas. En 1921, cuando comprobaron el censo, se descubrió que no existían registros de muchos niños varones con edades inferiores a 3 años. Mientras tanto, un rumor corrió por Hong Kong acerca de la construcción de un puente que cruzaría el puerto y que se apoyaba sobre 99 pilares y que bajo cada pilar habría un cuerpo de esos niños. Así que nadie declaraba los varones nacidos y el censo se anuló por tal causa. Es un tipo de creencia que emergerá siempre en la sociedad china. Y suele salir a la luz de vez en cuando. Parece que empieza en la construcción de la muralla, donde tanta gente murió, siendo para los chinos un símbolo de crueldad y opresión con unas normas tiránicas. El emperador lo normalizó todo, pesos y también medidas. Anteriormente cada estado había tenido las suyas propias. Dijo que ya era suficiente, que habría una medida para todos y para todo. Y este es un ejemplo muy a menudo relatado, incluyendo la longitud de los ejes de los carros. Definitivamente eso no era una estupidez. Tenían un sistema viario maravilloso, pero no hablamos de caminos asfaltados. Eran vías rudimentarias y en época de lluvias el carro creaba unos surcos y a menos que todos tuvieran la misma longitud de eje, una parte del carro podría levantarse demasiado y con un poco de mala suerte lo más normal era que tuvieras un accidente y entonces se bloquearía continuamente el sistema de comunicaciones creado. Estandarizó el sistema monetario, mientras que cada uno había acuñado ya sus propias monedas antes. Intentó hacer todo absolutamente conforme y de acuerdo a lo que él quería. El primer emperador de China logró unificar todo el imperio, creando una noción de unión. Abarcaba toda la población china que vivía en un área muy amplia, desarrollando sus propias costumbres locales, maneras de hablar, incluso diferentes sistemas políticos locales. Pero se logró inculcar la idea de que China era un todo, una unidad, y que debía, por lo tanto, poseer un gobierno central unificado. Y así permanecería para siempre desde entonces. El punto débil del primer emperador era su miedo a la muerte. Sufrió al menos 3 intentos de asesinato. Se autodenominó el hombre más importante de la historia china. Aunque solo siendo inmortal, podría lograr sus propósitos de perpetuidad de su reino en la tierra. Por eso, sus obsesiones sobre la muerte eran tan profusas como sus palacios y sus murallas. Murió en el año 210 a.C., cuando visitaba las provincias del este, viajando por el río Yangtze y las costas del Mar Amarillo. Había tenido un sueño en el que luchaba contra el dios del mar, y este le advirtió que si deseaba de verdad ser inmortal, debía matar un pez gigante con una ballesta. En Chifu logró matar algo parecido a una ballena, pero la amarga ironía fue que él murió un mes más tarde. Su gran consejero, Li Su, y otro asesor, temerosos de perder a su vez sus propias vidas, encubrieron su muerte ocultando su ataúd. Esto les dio tiempo para cumplir el deseo de su emperador, dejar el imperio a su segundo hijo. Las noticias de la muerte del emperador salieron a la luz tras la vuelta a la capital, Xianyang. Finalmente, fue enterrado en el monte Li, en el lugar donde había construido una enorme tumba. El primer emperador de China fue estudiado por primera vez en los libros de los archivos de los grandes historiadores de Shiji. Y su vida está descrita con gran detalle. Se describe a su familia y también sus grandes logros, su funeral e incluso el proceso de la construcción de su gran tumba. Sima Qian fue un historiador que vivió más de 100 años después de la muerte del primer emperador.
y recopiló los Shi-Chi, o archivos históricos, que describen cómo se construyó la tumba. El rey Cheng aún no era emperador cuando reclutó a más de 700.000 hombres para trabajar en su mausoleo del Monte Li. Vertieron cobre molido para cubrir la parte interna de la tumba y llenaron la cámara principal con maquetas de palacios, torres y edificios oficiales, así como de utensilios, piedras preciosas y objetos personales. El río Yangtze y el Mar Amarillo fueron representados con mercurio y lograron activarlos de forma mecánica. Las constelaciones estelares fueron pintadas en la bóveda y sobre el suelo existía una representación de la Tierra. Se instalaron lámparas con aceite de ballena para que tardara mucho tiempo en consumirse. La actual tumba, a varios metros de profundidad bajo un montículo, está en proceso de estudio para su conservación, así que la magnitud del interior solo podemos imaginarla por ahora. Hoy en día, el montículo está totalmente cubierto, pero en el año 210 a.C., un muro al descubierto cerraba el interior con puertas a ambos lados y otro muro protegía al primero. Se cree que se construyeron como medida de seguridad para proteger la tumba de posibles robos. Y en algún escrito se describe la instalación de ballestas que se dispararían automáticamente contra cualquier intruso. Los fosos en los que se encuentran los famosos soldados de terracota del primer emperador están situados 1,5 kilómetros al este de la tumba. Se sabe que la tumba todavía permanece en el montículo y lo más sorprendente es que probablemente también estén los tan famosos guerreros de terracota, o también conocidos como la armada del primer emperador de China. Se descubrió durante la Revolución Cultural. Ahora es un museo con los 3 fosos inmensos llenos de figuras de terracota de la altura de un hombre, o incluso más altos. Algunas de ellas sobrepasan los 2 metros. Y por eso algunos dicen que son la representación de los primeros habitantes del norte, que eran mucho más fuertes que los chinos actuales. El número de ellos no se sabe con exactitud, pero se estima que existen unos 7.000 soldados de terracota enterrados cerca de la tumba del emperador. No solo soldados, sino también caballos, carruajes y las armas de bronce que portaban entonces esos guerreros. Aunque la mayoría de estas armas fueron robadas durante las rebeliones de los campesinos, cuando se introdujeron en la tumba buscando principalmente armas de bronce. Así que la tumba sí que fue asaltada, y no mucho tiempo después fue reconstruida. Desde entonces ha permanecido intacta. Si se accede al lugar actualmente, se pueden observar esos soldados y caballos de arcilla. ¿Por qué el emperador enterraría esos guerreros y caballos como réplicas dentro de su tumba o cerca de ella? Sigue siendo un misterio, algo bastante fascinante. Para evaluar este fenómeno, quizá tengamos que remontarnos a un período anterior, como la época de la dinastía Shang. Ya hemos tratado antes las inscripciones de hueso del oráculo Shang. Dichas inscripciones dejan patente que el sacrificio humano era bastante frecuente. El número de ellos podría variar desde unos pocos centenares hasta millares. No puedo decirlo con exactitud, pero quizá millares de hombres sacrificados. Eran decapitados y enterrados alrededor o en el interior de las tumbas de los reyes. Si bien no existe ninguna evidencia de que fueran asesinados miles de hombres, sí que es cierto que varios centenares de hombres sin cabeza fueron enterrados en lugares que más tarde han sido descubiertos. Este sacrificio humano era propio de la dinastía de los Shang. Y cuando se instauraron las reglas Zhou, se redujeron hasta después de la época de Confucio, que, tal y como sabemos, estaba totalmente en contra de las barbaries que se cometían con tales costumbres.
Pero los mandatarios o la gente rica no nos dejaron el más mínimo indicio sobre tales sacrificios humanos, sino todo lo contrario. Fue la gente de los poblados la que realmente comenzó a realizar las réplicas hechas de arcilla o madera, tal y como hoy se pueden observar en las tumbas chinas. Más tarde fue el primer emperador de China, quien al mismo tiempo que construían su tumba, estando él en vida, comenzó a su vez a fabricar su armada de terracota para guardarla en su panteón. ¿Por qué hizo eso? ¿Quiénes eran sus enemigos? Es algo que todavía sigue siendo debatido entre los expertos. Pero en general se cree que en el este de China no poseía un control total sobre los rebeldes que estaban en su contra. Y quizá pensó que su preocupación terminaría creando sus guerreros gigantes de terracota para que le defendieran en una vida posterior. El arte chino podría relacionarse con la dinastía de los Qin, aunque fue la dinastía de los Han la más importante en descubrimientos arqueológicos. Esta dinastía surgió tan solo 4 años después de la muerte del primer emperador, tras un periodo de guerra civil. La dinastía Han de Occidente se instaló desde el año 206 a.C. hasta el año 8 después de Cristo y fue seguida por la corta dinastía de los Qing entre los años 9 y 23 después de Cristo. A su vez, esta fue reemplazada por la dinastía Han Oriental entre los años 24 y 220 después de Cristo. Xtorix, suscríbete.